etc, 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 ¿vale? Buscar cualquier tipo de elemento de marketing que va a enganchar, ¿vale? Eso es un tagline, el objetivo que tiene la película, porque el motivo por el que está. Bien. Y luego hay una cosa que se llama logline. Y logline se supone que es algo que te dice en una línea de qué va a ir la película. Y esto estaba pensándolo en casa y digo, tengo que buscarlo en la IMDb y no lo he buscado antes. Digo, ¿qué película es Solo ante el peligro en el espacio? Cero. Atmósfera cero. Muy bien. En una línea os he dicho de qué va. ¿Vale? Eso, para alguien que está leyendo un guión o tiene 100 páginas de guión por delante, ya sabe de qué va a ir. O sea, y como os he dicho antes, el público de cine es el más conservador que existe. ¿Vale? Entonces las líneas esas que pone, a veces cuando ponen debajo de los carteles unas líneas de no sé quién de tal periódico dice que esta película es no sé cuántos. Eso es mentira, todos son gente que está pagada por la distribuidora, ¿vale? Por si no lo sabíais. Pero en muchos casos esa línea te está describiendo y le está diciendo al público qué tipo de película va a ver. Y porque, como os he dicho, el público de cine es el más conservador que existe y necesita referencias. Quiere saber exactamente qué película va a ir a ver cuando se va a gastar 5, 6, 7, 8 euros, 12 euros en una entrada, dependiendo del país y la ciudad que vayáis. Vale. Y luego pensar en la carátula del DVD por detrás. La carátula del DVD por detrás tiene una sinopsis. Normalmente puede ser corta o puede ser larga.